Creo que ni siquiera sé si es el lugar al que, al que yo pensé que iba a regresar. No sé si es el lugar que yo recuerdo, pero más por la falta de habitarlo que porque haya cambiado. Me siento hasta perdido un poco, porque no sé cómo debería de transitar ahora este lugar. Por ejemplo, ya que habíamos regresado a verde, bueno, más bien pasado a verde, y después volvimos a amarillo, o sea, yo pensé que ya otra vez se iba a desatar así el caos. Me pasó un poquito con mi camino hacia acá, que era algo que pensé que había olvidado, pero al parecer no. Entonces, o sea, ya tengo como un proceso de frustración así de que no filmo nada, pero tampoco puedo salir a filmar, y pero tampoco puedo cumplir con eso. Es complicado. Muchas veces escuchas de estas hormigas que hay una hoja en el camino y que ya con eso es suficiente para que olviden cómo llegar a un lado, ¿no? Es un problema porque ellos se dice, ¿no?, que no son capaces de reprogramar esa ruta, pero de alguna manera nosotros pues, tuvimos que reprogramar todas nuestras rutas para poder regresar aquí y para volver a estar aquí. Una de las cosas que me impactó más a mí también fue que a la entrada de la universidad hay como una cámara donde te metes y te limpian o algo así. Si fuéramos hormigas, esas son las hojas que van estando regadas por ahí, que de repente se nos pueden cruzar, haciendo que olvidemos cuál es el camino hacia casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo, soy egresado de la carrera de cine aquí en la Universidad de la Comunicación. Actualmente curso una licenciatura en cine documental, digo una maestría, perdón, en cine documental. No, yo no estuve aislado, ni mucho menos. Yo realmente tengo la ideología de que no hay que tenerle miedo a la pandemia, no hay que tenerle un respeto a la pandemia. Al principio, pues uno nunca se entera, ¿no? Estuve con un amigo y ese güey está infectado y yo nunca me infecté. Por lo mismo, no sé si es un pedo ahí inconsciente, pero pues yo nunca me infecté de la pandemia. Por lo mismo, siempre tuve como ese respeto a la pandemia. Siempre me gustó mucho hablar con la gente cuando pasaba, aunque aún no los conocía tanto. Me di cuenta que algunas personas con las que hablaba ya no me saludan de la misma manera. Algunas personas con las que tenía buena comunicación, o al menos fue cierto tipo de comunicación, hasta parece como si ya no me reconocieran. Pues ya como que otra vez se vuelve a sentir un poco de lo normal y demás, pero no del todo. O sea, sí, también hay como algo que no va a cambiar, que sabemos que esto va a seguir, pero pues sí, la cuestión es como el adaptarse. Como que siento que como que nos deshumaniza, o sea, nos separa, ¿no? Porque pues de entrada tienes que estar a una distancia, ¿no? Todo el tiempo algo en la cara que no te deja ni siquiera ver a la otra persona. O sea, siento que como que nos distancia todavía más. O sea, es una distancia, pero estamos enfrente del otro y aún así es un abismo, ¿no? Todos estamos como en un canal, en un mismo canal de frustración o de tristeza. Entonces es muy complicado porque, o sea, no puedes. Antes cuando te sentías triste, pues le decías a un amigo o no sé, ¿no? Y ahora todos estamos igual. Sí. Entonces no tienes ni de dónde apoyarte, ¿no? Gente que ya había visto un poquito antes, había hablado un poquito,
Y con esto de la separación, pues han pasado muchas cosas que hemos vivido y si pudiera decir como un aire en general, la gente quiere comunicarse más. No, pues sí, o sea, sí cambiaron muchas cosas. O sea, creo que hay que adaptarse a lo que uno tiene cuando no tiene nada. Entonces, sí, y la verdad agradezco mucho eso porque creo que antes, o sea, si no hubiera tenido este encierro, pues no hubiera podido descubrir esa manera de hacer cine, por ejemplo. Entonces, de alguna manera estuvo bien reconocer que hay otras formas de hacer cine y que son igual de buenas. Sentí chido, como que me había olvidado como de todo el espacio y la gente que trabajaba aquí y los maestros así de repente aparecían. Igual, o sea, tuve la oportunidad como de conocer a maestros que conocí solo por Zoom. Y eso es raro, ¿no? Como ya conocerlos físicamente y ver que tienen piernas. Pero pues fue buena. Pues bien, la verdad sí me dio gusto porque pues vamos a regresar como para clases prácticas y eso está chido porque pues no pudimos tener nada de práctica en línea. Para mí, creo que en un principio no fue tan pues sorpresivo, no sé, o tan drástico el cambio de mi vida. Porque bueno, yo en general me dedico a editar o me dedico a escribir. Entonces, pues lo general estoy en mi casa, ¿no? No soy alguien que sale demasiado tampoco, ¿no? Entonces, pues sí, en un principio fue como que, bueno, pues simplemente es mi vida, pero aparte no hay nada abierto afuera, ¿no? Pero eso fue los primeros 2-3 meses, pero después pues uno ya empieza a agotarse, ¿no? En el sentido de que por muy misántropo que seas, igual necesitas algo de contacto, ¿no? O por lo menos salir a tomarte una chela, ir al cine, algo, ¿no? ¿Y cómo sentiste el regreso a la universidad? Pues al principio fue como que no quería, o sea, sí quería, pero estaba muy en mi rollo de no querer ni siquiera levantarme de la cama. Entonces, o sea, sentía que me iba a costar mucho trabajo, ¿no? Pero ya llegando a la escuela fue un alivio, así literal, respiré y como que todo mi cuerpo se liberó de tensión. Incluso pues tenía antes de la clase, o sea, un día anterior como algunos problemas, unos rollos por ahí. Y se me olvidó por completo, ¿no? O sea, pues volver como a la presencialidad y a estar frente a otra persona y convivir es completamente algo humano, ¿no? Entonces como que sentí que esa humanidad regresó. A mí me gustaba mucho antes de la pandemia como justo venir a las terrazas o así. Y hubo un día que vine, o sea, poco antes de que empezaran las reposiciones, vine para ver igual algo de un proyecto, ¿no? Y literal subí aquí, estaba como el sol, pero estaba una pequeña brisa. Y no me importó, me quedé aquí sentado como pues disfrutando el aire libre, ¿no? Es algo que hace un año ya no... Mi cuarto es muy oscuro, no entra la luz, estar como confinado a 4 paredes y de repente pues ya venir aquí y escuchar como los pájaros, todas las plantas, no sé, se sintió bien, fue casi como una terapia, ¿sabes? Como sentarme aquí, aunque estuviera pues entre lloviendo, se sintió bien. Tal vez los ojos pueden decir mucho más que Las palabras.